Profesora, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. El equipo número 3 de la experiencia curricular Creatividad e Innovación se dirige a ustedes para traerles la historia de Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, que es la figura central del cristianismo. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios y por ende la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. En el Islam, donde es conocido por el nombre de Isaac, lo consideran también como uno de los profetas más importantes. Jesús es uno de los personajes que han ejercido una mayor influencia en la cultura occidental, por lo cual creemos que es el líder supremo, y hoy revisaremos su historia y su legado sobre la tierra. Para hablar de las características de Jesús como líder, primero debemos conocerlo como figura histórica y religiosa. Según la tradición cristiana, un ángel anunció a una joven del poblado de Nazaret, llamada María, que sería la madre del Hijo de Dios y que por nombre lo llamaría Jesús. Para esta época, el Imperio Romano dominaba la zona llamada Judea, provincia que se encontraba con medida de control del emperador Augusto, donde ordenó un censo de la población en esta zona, obligando a todas las personas de Judea a regresar a su ciudad de origen. Esto originó que el hijo de la joven nazarena naciera en el poblado de Belén, lugar de origen de su esposo, el cual era descendiente del rey David. Esto hacía que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, en el cual decía que el Mesías nacerá en la casa y en su ciudad de David. A lo largo de su infancia, Jesús inicia a forjar una personalidad de liderazgo, pero sin aceptar aún ser el Mesías. Durante su juventud, inició su rol en el campo religioso, comenzando a enseñar las escrituras en las sinagogas e influir en las creencias y comportamientos de quienes lo escuchaban. Formó una personalidad de misericordia, amor y bondad hacia los demás, siendo un ejemplo para toda su ciudad. Al ser confirmado como el Mesías, muchas personas se volvieron sus seguidores y él seleccionó a 12 apóstoles, a los cuales se les llamaban Pedro, Andrés, Juan, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, Simón, Santiago Menor, Santiago Mayor, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Todos estos eran hombres descarriados que seguían el camino del bien gracias a las enseñanzas de Jesús e impartieron su doctrina alrededor del mundo. Jesús representaba una amenaza a los sumos sacerdotes, los cuales conspiraban en su contra poniéndole trabas y obligándole a actuar en contra de lo que predicaba. Algunos de sus seguidores lo veían como un líder revolucionario, el cual los iba a liberar de la reprensión romana. Uno de ellos era su apóstol Judas Iscariote. La noche de Pascua, al darse cuenta de que su liderazgo no era militar, sino religioso, Iscariote decidió entregar a Jesús en manos de los sacerdotes, los cuales lo capturaron. En ese momento se vio su verdadera personalidad como líder, al no permitir que dañaran a sus seguidores. Al día siguiente fue juzgado y condenado a ser crucificado. Durante el juicio aceptó su calidad de líder al responder al procurador romano si era un rey, con las siguientes palabras: mi reino no es de este mundo. Durante su crucifixión demostró ser piadoso al perdonar a quienes lo condenaron. A su muerte fue enterrado en una cueva en Jerusalén y resucitó al tercer día. Jesús, después de su muerte y resurrección, demostró a toda la gente que creía en Él y aún a los que no creían en Él, que lo que predicaba era cierto. Esto provocó favorablemente que sus enseñanzas
se expandieran por todo el mundo y que los hombres se basen en estas para formar su vida. Han pasado casi 2000 años después de la muerte y resurrección de Jesús, y a pesar de esto, en la actualidad hay mucha gente que cree en Él y predica su palabra. Incluso se construyeron templos e iglesias para alabarlo y recordar el legado que dejó en la tierra. Esto nos hace pensar que Él es el mayor líder que ha existido sobre la tierra. Su influencia es mundial. Pese a ser conocido con diferentes nombres, es la misma persona. Con la luz de la verdad, cual heraldos de la paz y la amistad. Avancemos por doquier, con la luz de la verdad, cual heraldos de la paz y la amistad.